así que seguimos adelante. Sí. Nos negamos a darla, pero no creemos en la temperatura. Vamos a hablar con la amiga diputada nacional Marcela Pagano. ¿Cómo le va, Pagano? ¿Cómo va, Fabi? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted tanto tiempo? ¿Cómo está tu bebé? Yo te crucé de casualidad No, y yo me quedé impresionó. hablando con el jefe de la KGB en Argentina, por eso. Sí, el catrochavista, ¿viste? El El iraní. El castrochavista prorruso. pro Putin, me quedé hablando y debatimos Sí. largo. Quiero aclarar. Conocí el día martes al señor Franco Bin. Yo no lo conocía. Y hablamos mucho tiempo si el bebé se parece a la madre o al padre. Ese fue el tema político que hablamos. Marcela, bueno. Aclaro, no, con él lo debatí. Aclaro porque ¿Y él y qué tengo de decía? testigo a González. ¿Y él qué decía? Es verdad. Que se parece a Marcela y yo le decía que se parece a él. Me dijo, no le digas eso a Marcela. Ese fue el diálogo de espionaje entre la tarde que conocí a Franco Bindi y hablé con él 2 minutos. Dicho de paso, qué alto que es. ¿Cuánto mide? Sí, y bueno, mide 1,93 m, 94. Parece más. Lo que pasa es que lo tengo de niñero, ¿viste? Nadie me cree. Bueno, que- yo lo vi. pero la verdad Puedo que dar, me da puedo una dar, mano. puedo dar fe. Porque con el carrito estaba él. Y vos estabas saludando a todo el mundo. El que se ocupaba del bebé era él. Digo, Sí, la verdad que gracias a Dios la modernidad ha permitido que así como las madres tenemos trabajos intensos, los padres se involucren más. Y en este caso hay un complejo de Edipo importante, así que cambia. yo tengo una también cosa. todo En la serie de Americans, que era un matrimonio que se afianza en Estados Unidos y tiene hijos, y eran agentes de la KGB, él también se ocupaba de los hijos y del bebé. ¿Eh? Claro, es que son los espías del siglo XXI. Claro. Van disfrazados de padres ocupados de los bebés. Claro, dan la cara y se ocultan los micrófonos en los pañales de las criaturas. En los pañales de la criatura y dentro de las mamaderas están las grabaciones, los audios. No tengas dudas. Los audios de español. Bueno, Entre otras cosas, porque yo sospecho que los diálogos entre Putin y el mandatario chino también tiene que ver Bindi. sí, claro, Porque sí, yo claro. me quedé con Están ahora, eso y es verdad, Putin y Xi ¿viste? Jinping están juntos, ¿sí? ¿Sí? Tuve unas cuantas horas en el Congreso y desaparecí, para mí hizo de las suyas, ¿viste? Dios, qué locura todo. Bueno, Marcela, a ver, no podemos hablar del domingo, podemos hablar de todo. Sí. ¿Cómo ves al gobierno? Más allá de, por supuesto, sé que te es una postura crítica, pero vos los conocés mucho. ¿Cómo va a seguir esto? A ver, por partes. Yo te voy a decir lo que yo siento, lo que expresé internamente y por lo tanto hoy lo hago público con total tranquilidad y libertad de conciencia. Para mí, el modelo de gobernanza que ha elegido este gobierno está terminado. Y cuando digo eso me refiero a que esta cosa de encerrarse, de la lógica amigo-enemigo, y que cada vez son menos los amigos, porque viste, si vamos a contar, nos llegan creo que los amigos no colman la mesa de la señora Mirta Legrand si los sentáramos todos juntos. Yo creo que eso está terminado. Está terminada la polarización, está muy complicada la situación económica. Si realmente el gobierno no utiliza, y no para un acto, y no para una foto, un verdadero acuerdo, una suerte de pacto de la Moncloa, una gobernabilidad de unidad nacional, va a ser muy difícil levantar esta Argentina que realmente está en una lucha por salir adelante. Yo no siento que Argentina haya salido de las problemáticas que teníamos cuando en ese momento yo estaba en La Libertad Avanza, hacíamos campaña. Digamos, se salió de la problemática de la inflación para abrir la puerta de la problemática del estancamiento y del enfriamiento económico, de la recesión. Entonces, tengo una mirada muy desconfiada de cómo se miden algunas cuestiones. Me parece que cómo se pondera el peso de los servicios cuando se han quitado los subsidios en la canasta que mide la pobreza y que mide también la segmentación, ¿no? Es decir, Donde aclaremos que el parece responsable que lo hacía se fue, ¿no? Sí. Del cosa INDEC, que digo. Del INDEC. Dato que se publicó, huele viste, pero feo. no tuvo la repercusión que merecía. ¿Sabés qué pasa? Yo, que durante tantos años desde el otro lado fui acreditada al Ministerio de Economía y que orbité INDEC como parte de lo que yo tenía como cobertura.
yo entiendo que muchas veces la gente identifica al INDEC con la cabeza política que momentáneamente lo comanda, pero el INDEC en realidad es el cuerpo técnico, Son estos que tiene directores de muchísimos área. años, Claro. pero expertise y aparte especialidades muy, muy sofisticadas que son difíciles de reemplazar y que realmente no las va a obligar la política a hacer cosas que no están dentro de la prudencia técnica. Por eso yo los defiendo tanto a los técnicos y los valoro tanto a los técnicos del INDEC, que durante mucho tiempo se ha mezclado la política con la técnica del INDEC. Y la técnica es buenísima del INDEC. Pero tenemos problemáticas del último censo, problemáticas de cómo se tiene que ponderar la canasta para que una persona sea considerada pobre Sí, o por eso te clase digo. media, o clase media. Marcela, ayúdame a entender este punto. ¿Por qué el mundo libertario se graba tanto? ¿Fue A mí me siempre parece así? ¿Fue el que, último tiempo? ¿Qué es esa cosa de a mí me grabar parece, todo? no lo sé, yo te soy sincera, a mí me parece que estas son costumbres de gente que tiene delirios persecutorios. Yo la única persona que he visto en el bloque, mientras estuve de La Libertad Avanza, de las pocas reuniones que participé de bloque, es a Lilia Lemoine grabando. Y la vi, la observé y me di cuenta que lo estaba haciendo y después quedó en evidencia cuando sale esa grabación a la luz, en una ¿Cuál? reunión de bloque en donde a una colega que hoy es colega de mi bloque, que es Lourdes Arieta, la exhiben recortando una porción de lo que fue esa reunión de bloque en un ataque realmente de nervios producto Vos sabés que estuve a punto de de la ponerlo violencia que habían ejercido. Uh-huh. el lunes o martes, lo teníamos preparado, lo íbamos a poner, el de Lourdes. Lourdes estuvo acá con nosotros charlando Sí. hace 2 meses. No la Sí, conocía, me sí, sí, resultó muy interesante sí, escucharla. Y yo sí, no sabía esto que decís vos. Para mí es claro. información nueva. Porque, ¿Lilia Lemoyne es mira, la yo que te voy a, grabó ese famoso audio de sí, Lourdes sí, Arrieta? y primero te voy a decir que me di cuenta, pues soy una persona muy observadora. Por cómo manipulaba su celular. Segundo, es una persona que no esconde que graba. O sea, ustedes no se dieron cuenta en las sesiones que saca el celular como si fuese algo normal Sí, a vos y te graba graba, y sí, está. sí, sí, lo vemos todos, sí. Pero a mí me tiene sin cuidado. Imagínate que desde los 20 años estoy en medios masivos de comunicación y gran parte de mi vida fue en televisión. Que me graben no me importa, pero tal vez dentro de un recinto no es normal ese comportamiento. Lo permite Martín Menem, que nunca en su vida condujo más allá del auto que le compraba el padre. Pero no es normal, no forma parte de la convención de cómo tiene que manejarse un legislador. Nosotros es la primera vez que tenemos este tipo de conductas. Ahora, cuando se le permite a una legisladora avanzar y tener este comportamiento, tanto en una reunión de bloque como en el medio de un recinto, ¿qué podemos esperar para el resto? Yo te decía esa reunión, porque esa reunión además fue editada y se escuchaba la proximidad de quien violentaba a Lourdes Arieta, que estaba sentado al lado de ella casualmente, y la lejanía de Lourdes, que había estallado, por supuesto, en un ataque de nervios muy fuerte, porque yo fui testigo de la violencia que el señor Mayorazzi y Martín Menem ejercieron en esa reunión de bloque. Pero esa parte no salió, esa parte de la reunión no salió. Entonces, no es común, es parte de estos lúmpenes de la política que entraron colgados de una lista porque cuando la armaron era, bueno, ponela, total, si ya sabemos que no va a entrar, porque en tal lugar no va a entrar. Y bueno, entró, Entró. porque el presidente Milei creo que ni él pensó que iba a ser presidente. ¿Vos creés cuándo? Me dejaste ahora para hacer 9 repreguntas, 10. ¿Vos creés que Milei arrancó todo creyendo que no llegaba? No tengo dudas que el presidente no creía que iba a ser mandatario. E Eso internamente, fue, ¿cuándo ustedes sí, comenzaron a pensar que sí llegaba? cuando se acercaban, a ver, primero que notábamos, cuando yo hice campaña con Javier, no pasaban las cosas que pasan ahora. Era pisar la calle y la gente, era la excitación de acercarse para abrazarlo, darle un beso. ¿Sabés que le acercaban sus libros para que les dé un autógrafo? Era un rockstar. Y yo veía un comportamiento que no era normal en las campañas políticas que también como periodista me tocaba cubrir. No había ningún movimiento pago y se observaba por la clase de personas que se acercaban, muchos chicos que venían incluso con el uniforme escolar. A mí eso me emocionaba mucho. Nunca nos pasó de una agresión, de que nos tiraran una piedra. Nunca pasó eso. Y vos No, de fíjate hecho que no pasó. Javi, En la misma calle de bueno, en la misma avenida de Loma de Zamora del otro día. No pasó. en los mismos lugares, Fabián, y trabajaba con amigos que prestaban
su servicio de buena onda, porque tenían un cuerpo grandote tratando de ayudar a que no se le colgaran a Javier, porque pobre, después de esas caminatas terminaba con el cuello duro, de la gente que se le colgaba a abrazarlo. Entonces digo, yo veo cosas tan distintas, tan distintas. Y bueno, son las dinámicas De la gente política. que no estaba preparada. Tengo que hacerte preguntas medio obvias, como si fuera... Te decía, Sí. ahí es donde yo me doy cuenta que se estaba generando algo distinto. Y cuando pisamos el interior del país, y yo también hice mi propia recorrida, y observaba un fanatismo que nunca había visto y un fervor, sobre todo en la gente joven, que hasta me emocionaba. Y ahí dije, che, me parece que el movimiento es mayor. Ahora, hasta que se acercaron las encuestas y demás, que todas daban negativas para Javier, bueno, yo creo que fue en la primera vuelta, por así decirlo, que uno vio Que la cosa cercana venía... Javier Tengo que hacerte fuera un par de preguntas como si fuera un secretario de un juez. Primero, ¿Cómo no? muy obvias, pero te las tengo que hacer. ¿Pero por qué no? Si sos Sí. periodista. ¿Vos grabaste a Diego Españolo? No lo grabé. ¿Tenías relación con él? Proceda, señor juez. ¿Tenías, digo, lo conocías? Yo estoy tratando que alguien Hola, me hola. pregunte a mí, que alguien me pueda explicar. Hola, hola. ¿Me escuchás? Ay, te Sí. perdí. A ver. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno. Ahí estamos, dale. Ahí estamos. No, señor juez, no lo señor grabé. juez. Bien. ¿Tenías relación con él, política? ¿Era importante Españolo en la campaña? ¿Se lo veía, no se lo veía? ¿Qué lugar ocupaba? Bueno, a mí me lo presenta Javier como un amigo. Digamos, lo conozco en el marco de la campaña 2023, compartía espacio con todos los que hacíamos campaña con Javier. Tenía el rol de una persona que se montaba también al hombro una parte de la campaña, que era defenderlo a Javier en esta puja que tenía con algunos periodistas que se habían ido de mambo y que decían cosas totalmente desubicadas sobre la vida personal de Javier, sobre su vínculo con los perros, sus mascotas, con el vínculo con su hermana. Entonces Javier tuvo como algunas situaciones judiciales, demandas, ¿no?, concretas que le hizo a algunos periodistas, y el abogado que lo defendía era Españolo. Y yo me acuerdo que hasta le hice un reportaje, porque le pedí a Javier, todavía estaba haciendo radio, aunque ya era candidata, y le pedí a Javier si podía salir para explicarme un poco de qué iban las demandas que hacía. Y me dice, no, mira, prefiero que lo hables con Españolo, porque él tiene el vocabulario técnico para explicarte el proceder. Y me acuerdo que lo conozco, él da esa entrevista, una persona sumamente amable, cercana a Javier, siempre lo escuché hablar de Javier con mucho cariño, como quien realmente lo quiere y lo admira. ¿Vos le creés a Españolo lo que dice? Sí, le creo. ¿Te enteraste de lo que Españolo dice por Españolo o lo sabías de antes o sospechabas de antes? Lo que Españolo decía, que básicamente es el entramado de corrupción de los Menem, se decía en la Cámara de Diputados a viva voz. Hay diputados que tendrán que ellos también explicitar por qué sabían también tanto. Entiendo que él, imagínate que él estaba en una lista, hizo campaña con muchos y se hizo amigo de varios. Creo que lo había comentado. Creo que el hecho de que los Menem reemplazaran empresas, por ejemplo, de limpieza o de seguridad por propias en las arcas del Estado y que tuviesen vínculos con empresarios y que hicieran lobby con una parte de la Libertad Avanza para hacer dinero, era algo que se decía a viva voz. Por supuesto que para elaborar una denuncia uno tiene que tener mucho más que una versión, tiene que tener elementos contundentes, porque si no, la verdad que puede terminar en una calumnia o una injuria. Pero es algo que se decía, con lo cual a mí no me llamó la atención. Del mismo modo que esa voracidad por hacer negocios, a mí me daba la sensación que estaba vinculada con una construcción personal de Martín Menem y su aspiración a ser presidente en 2027. Por eso yo me enfrenté y en su momento dije, vos no estás trabajando para el proyecto de la Libertad Avanza y de Javier Milei, vos estás haciendo tu propio movimiento, colgándote de la pollera de Karina Milei y de la investidura presidencial, y a mí eso no me gustó. Me pareció que ya era, de entrada me pareció un traidor. Hablemos sí, claro que le creo. Pero ¿sabés qué? También te quiero decir algo, hay que cuidarlo a Españolo, ¿eh? Hay que cuidarlo porque... ¿En qué sentido decís? No debe ser...
no debe ser fácil. Hoy es una persona normal sin ningún tipo de cargo. Y no debe ser fácil escuchar que un presidente dice que lo va a denunciar. Sí, pero no lo denunció. Lo hizo públicamente y eso es una forma de amedrentar. No lo denunció. Y algo mucho más grave, Marcela, y esto lo vengo diciendo yo desde el lunes en Carnaval, lo dije en el Senado el otro día, no ha habido una explicación muy obvia. Ni Javier Milei ni Karina Milei han salido a decir somos inocentes y lo que Españolo dice es falso. La estrategia comunicacional fue tratar de ver cómo se generaba una suerte de victimización del gobierno, porque inventaron desde que Putin hasta Maduro, que tienen flor de lío en sus propios países, penetraron la inteligencia y van a tener que dar explicaciones por eso, te aclaro, porque no es fácil y liviano meterse a acusar a un país, casi nos dejaron al pie de guerra con otras naciones. Entonces inventaron todo esto para una victimización, buscaron gente que estuviera... Pero lo obvio, si a vos te acusan de que cobras el 3%, Marcela, agarrás un megáfono. Inocente, obvio. No, vos lo has hecho. Agarrás un megáfono en la Cámara de Diputados y empezás a lo que tú sabes, si yo no cobro el 3%. Claro. Pero bueno, yo le digo corrupto y no se puede defender a Menem. Imagínate. Por algo será, debe tener... Yo le dije, estás más sucio que una papa. Y lo mismo le digo, se lo he dicho al presidente en una carta abierta. Sáquense de encima, señor presidente, por favor, sáquense de encima esta lacra que vino a hacer negocios, que además se encargó de eliminar a toda la militancia para poder colocar y hacer transacciones con las listas. Cuando vos decís que hay que cuidar a Españolo, ¿te referís a algo físico, que está en peligro su vida, que está en peligro que no va a hablar, que lo van a sobornar? Mira, no porque tenga información, pero ya que le gusta tanto al gobierno llamar a la memoria al fiscal Lisman, yo no me olvido que estoy en Argentina. Y que si es verdad que es una persona que tiene información valiosa, que involucra a funcionarios de primera línea, no estoy diciendo que esto necesariamente llegue al presidente, pero evidentemente a los Menem los protegieron y los atornillaron a la silla del poder. Si esta persona tiene tan sensible información, hay que cuidarlo. Y hay que tratar de que haga lo correcto, que es que lo que sepa lo pueda volcar a la justicia. También me llama la atención, y no sé si es verdad, vuelvo a decirlo, no lo sé porque no estoy al tanto de la situación judicial. Me entero por ustedes, que supuestamente fue un local comercial específico en tecnología para borrar de una manera, no sé si encriptada o de una manera sofisticada a nivel tecnológico. Eso salió ayer de tribunales, esa información. Yo no sé si eso es verdad, no me consta, obviamente. Soy una diputada y no estoy en la rosca judicial. Pero si eso fuese verdad, también hay que entender qué nivel de desesperación o depresión puede haber tenido una persona. Sí, aprovecho a aclarar, ya que sacaste el tema, los audios de Españolo fueron antes que Carnaval los pusiese al aire, chequeados técnicamente que la voz es la de Españolo. Y cuando decimos esto en Carnaval nos dicen, pero están editados. No, están como vinieron y la parte del 3% no está editada. La frase completa está. Como la frase completa de lo de Andreani, que después vamos a comentar, como la frase completa de lo de Adorni, que no tenía que mostrar la radiografía y la mostró, de un proceso que nunca había probado el gobierno anterior de discapacitado. Digo, los pueden haber borrado. Van a decir que no sirve como prueba judicial, pero perfectamente le pueden preguntar, señor, ¿esta voz es suya? No creo que le pueda decir que no. Sí. Y por otro lado, yo también vuelvo a decir, ¿no te parece que una persona que es inocente se queda tranquilo en su casa si de pronto viene un allanamiento y se pone a disposición de la justicia? ¿Vos viste la conducta de los Kovadliker? No es una conducta típica de quien tiene algo que esconder. No los estoy juzgando, simplemente me llama la atención psicológicamente esa reacción. Bueno, es que me parece... No, lo que pasa que vos no te olvides, ¿te acordás? Sí, te acordás con Jabrán. Lo que, gracias a Dios, destruye a los poderosos y a las mafias es la impunidad. De creerse intocables. Y no pueden creer que un grupo de audios haya generado lo que generó. Nunca se imaginaron en la vida, por eso hicieron todo con la puerta abierta. Es posible. Y ese Españolo hubiera sido otro. Alguien lo hubiera contado. Marce,
Seamos honestos, lo dije al aire el otro día también, lo reitero acá otra vez. No hay un solo empresario sorprendido por el contenido de los audios. No hay un diputado nacional, un senador nacional, un juez, periodistas que estamos involucrados en la diaria de la información. No nos sorprendió la información que Españolo dio, la verosimilitud que se le ha dado a la información de Españolo y la sociedad misma, es porque había una sospecha de que eso estaba pasando. Y por otro lado, porque es muy simple en la opinión generar cierta discordia y ponerle, digamos, el cascabel de culpable y cortar el hilo por lo más delgado por el señor Españolo. Pero hay un audio que ustedes divulgaron en donde él entiendo que dice que se lo dijo a su superior inmediato. Sí. Eso también habrá que ver si fue o no verdad. Bueno, y a Milei y al presidente. Es que ese es su superior inmediato. Al presidente. Superior máximo. El presidente mandó a decir... No, porque ¿sabés cuántos periodistas también fanáticos del gobierno escuché decir, bueno, incumplimiento de deberes públicos? Bueno, ¿y el presidente? Depende, porque si se lo denunció a su máxima autoridad, la máxima autoridad inmediata, no hay más autoridad en el Estado que el presidente. Quizás él cumplió, lo tendrá que dirimir un juez. Era tan fácil que Milei hablara con 4 o 5 colegas que están dispuestos a hacer ese reportaje para que Milei diga, nunca Españolo me lo dijo, o para que Milei diga, de esto no sabía nada, o para que Milei diga, somos inocentes, mi hermana y yo. Es muy sencillo. La razón por la que no lo haces es porque el abogado o los abogados que tenés no te dejan que lo hagas. Mira, esta es la verdad. Cuando yo pregunto, Marcela, desde el lunes, ¿por qué no se paran delante de un micrófono a decir soy inocente? Es por esta razón. ¿Por qué no lo hizo Karina, que se subió a un escenario el otro día? A mí me llama la atención. A mí también. Por eso también digo los consejeros, estos consejeros que tienen del poder. Pero tampoco los escuchan ya. Hay un lío adentro, vos sabés más que yo, hay un lío adentro, Marcela. No sé, yo no tengo dudas de que, yo te lo dije, creo que no sé si lo charlamos, pero sí lo expresé públicamente, yo no tengo dudas que la filtración tiene que ver con una guerra interna por una lucha de poder, que nada tiene que ver con cuidarlo al presidente, sino ver cómo acaparan lo que les queda, que queda un montón aparte, ¿no? De gestión, las 3 facciones que pujan. ¿Le voy a decir que todo esto es fruto de la interna de la guerra Karina Santiago Caputo? Que se haya filtrado, sí, no que se haya orquestado una asociación ilícita deliberadamente con el fin de robarle al Estado o digamos a los... No, hablo de la difusión. Vos decís que en la difusión es fruto de la guerra Santiago Karina. ¿O es fruto de la guerra Guillermo Franco Caputo? También lo dijiste, eso sí. ¿Por qué no? Si vos vas y contratás a los mejores en contraespionaje, ¿qué pretendés que hagan? Y encima son 2 que vienen con una historia pesada. Yo hablé de José Luis Vila y del señor Estiuso, de quien no estoy teniendo ningún tipo de calificación peyorativa, más bien todo lo contrario. Digo, honro que tienen un currículo extenso y muy perspicaz en lo que es sabiduría en materia de inteligencia. Si vos los llamás y los contratás y los tenés de asesores, y ellos además vienen con una guerra histórica que los antecede en otra gestión, ¿vos pensás que no va a haber entre ellos una puja también por ver quién se queda con el manejo de la CIDE, que además tiene recursos como nunca antes en la historia? Señora, no más preguntas, viene el noticiero, vos sabés de esto. Beso gigante. Creo que escuchamos por ahí atrás al bebé. Sí. Nada, un beso, Marce, te quiero mucho. Yo también los quiero. Muchas gracias por darme siempre la posibilidad de hablar. No es fácil cuando te tiran todo el aparato del Estado en contra, así que... Mirá cómo estamos, que con Kachanowski hace 20 minutos lo que hablamos fue que hablábamos los dos, que me agradeció el año pasado, que le di un espacio cuando le echaron de una conferencia, y me dijo, creo que es la última nota que voy a hacer, me acuerdo, no me va a sacar más nadie al aire. Bueno, no importa, todo cambia. Te agradezco muchísimo, sos un gran colega como periodista, una gran persona, y a todo tu equipo, maravilloso. Gracias, Marce, un beso enorme, chau. Un beso enorme a todos, que anden bien.